conociendo para amar al Dios de la Biblia. Conociendo para amar al Dios de la Biblia. Le invito, por favor, que vayamos a Deuteronomio capítulo 10. Deuteronomio capítulo 10. Vamos a leer de forma alternada los primeros 11 versículos. Me grita fuerte cuando haya llegado a Deuteronomio 10. Bien, voy a iniciar yo con el versículo número 1 y todos los demás con el 2, así sucesivamente hasta llegar al 11. Dice así la bendita palabra de Dios. En aquel tiempo Jehová me dijo: lábrate 2 tablas de piedra como las primeras, y sube a mí al monte y hazte un arca de madera. Y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste, y las pondré en la arca. E hice un arca de madera de acacia, y labré 2 piedras de piedra como las primeras, y subí al monte con las 2 tablas en mi mano. Y escribió en las tablas conforme a la primera escritura los 10 mandamientos que Jehová había hablado de medio del fuego, día de la asamblea, y me las dio Jehová. Y volví y descendí del monte, y puse las tablas en el arca que había hecho, y allí están, como Jehová me mandó. Después salieron los hijos de Israel de Beerot, de acá, a Mosera. De ahí murió Aarón, y ahí fue sepultado, y en lugar suyo tuvo el sacerdocio su hijo Eleazar. De allí partieron a Gudgoda, y de Gudgoda a Jotbata, tierra de arroyos de aguas. En aquel tiempo apartó Jehová a tribu de Leví para que llevase el arca del pacto de Jehová, para que estuviese delante de Jehová para servirle y para bendecir su nombre hasta hoy. Por lo cual Leví no tuvo parte ni heredad con sus hermanos. Jehová es su heredad, como Jehová tu Dios le dijo. Y yo estuve en el monte con los primeros días, 40 días y 40 noches, y Jehová también me escuchó esta vez, y no quiso Jehová destruirme. Y me dijo Jehová: levántate, anda, para que marches delante del pueblo, para que entren y posean la tierra que juré a sus padres que les había de dar. Conociendo para amar al Dios de la Biblia. Es imposible amar sin conocer. Y este principio aplica para cualquier tipo de amor. Imposible que tú ames a alguien si no le conoces. Si tú dices amar a alguien y no le conoces, tú estás confundido. Tú tienes un problema. A lo mejor te gusta, a lo mejor te llama la atención, a lo mejor te cae bien, porque coinciden en ciertas cosas o hay cierta afinidad, pero no le amas. Si no le conoces, no le amas. Por eso es que el concepto de amor a primera vista, lo has escuchado en novelas, lo has escuchado en historietas baratas. El concepto de amor a primera vista no es real. No existe, porque tú no puedes amar con la vista. Tú tienes que conocer para que nazca el amor. Para que surja el amor, debes conocer absolutamente todo de la persona, porque te vas a enamorar de sus virtudes y vas a soportar sus defectos. Es imposible amar si no conoces. Dios puede decir de cada uno de nosotros que nos ama. Dios puede decir con todas sus letras y abiertamente que te ama a ti. ¿Sabes por qué dice que te ama? Porque te conoce. El amor de Dios no está infundado. El amor de Dios está fundado. ¿Y cómo es? Porque te dice: yo te conocí. Antes de que naciesen los montes, ¿qué dice? Te conocí. Entonces Dios te ama porque te conoce. Dios sabe todo de ti. Esa cosita que traes que no le cuentas a nadie, eso que sientes, eso que piensas, que no le dices a nadie, ¿qué crees? Dios lo conoce. El cómo vas a responder el día de mañana, Dios ya lo conoce. El qué va a hacer de ti dentro de 10 años, Dios ya lo conoce. Y a pesar de que Dios te conoce, Dios te ama.
Y ese es el principio correcto que nosotros tenemos que entender. No es que Dios te ame tal cual eres, porque Dios no quiere que te quedes así ni que sigas siendo así. La expresión correcta es: Dios te ama a pesar de lo que eres. Entonces, para que tú ames a Dios, ¿qué debes de hacerle? Conocer. Para que tú digas yo amo a Dios, para que tú cantes y que las frases de las canciones que digan te amo Dios, Cristo yo te amo, tiene que ser fundado sobre un conocimiento de Dios. Si tú no amas a Dios y cantas Cristo yo te amo, solamente te estás engañando a ti mismo. Tienes que conocer a Dios para poder amarle. ¿Y en dónde vas a conocer verdaderamente a Dios? En la Biblia. En la palabra de Dios. Yo quiero amar a Dios, ¿qué tengo que hacer? Conocerle. ¿Y dónde le conozco a Dios verdaderamente? En la Biblia. Para que tú ames a Dios, tienes que escudriñar la Biblia. Tienes que hacer la palabra de Dios algo con lo cual no puedas ya vivir si no lo haces. El ser humano no nace con un amor natural hacia Dios. Y allí está el meollo del asunto, porque si cuando nosotros nacemos y tuviéramos integrado el amor hacia Dios de forma natural, de forma en nuestros genes, no nos tendrían que decir que conociéramos a Dios para amarle. Pero no es así. ¿Cuántas veces te han reprendido para que tú obedezcas a Dios en señal de que ames a Dios? Muchas veces. Cuando crecemos tenemos que saber lo que dice este libro. No es que yo ya lo traiga en un chip aquí. Si tú no conoces la Biblia, si tú no sabes los versículos, si alguien te dice al que madruga Dios le ayuda y tú dices amén, tú no conoces a Dios, por lo tanto no le amas. El ser humano nace destituido de la gloria de Dios, o sea, no le ama, por cuanto todos pecaron, están ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. Entonces, tú cuando adquieres una fe propia, no porque te traen a la iglesia tus papás porque eres un niño chiquito, sino cuando tú por decisión propia decides ir a la iglesia, cuando tú por decisión propia decides orar, cuando tú por decisión propia decides leer la palabra de Dios, allí vas a comenzar a desarrollar un amor hacia Dios. Debes desarrollarlo meditando en su palabra. Y tú dices, voy a meditar la palabra de Dios. Hay una semillita de amor. ¿Qué es lo que va a hacer que incremente ese amor? Bueno, ten una relación íntima con Él. Ten una relación íntima con Dios para que tu amor hacia Dios crezca. Tú no te conformas con saber cómo se llama, ¿verdad? Tú no te conformas con saber cuántos años tiene. Tú no te conformas con saber su número de teléfono. Tú quieres conocer más y más y más. Y comienzas a hablar y comienzas a interactuar y comienzas a relacionarte. Y entonces un buen día te das cuenta que ya estás bien enamorado. Desarrolla el amor de Dios por medio de la lectura de su palabra. Conócele y fortalece ese amor, incrementa ese amor teniendo una relación personal con Dios. Porque de la manera en que tú no puedes decir conozco a alguien por lo que escuchas que dicen de él, de la misma manera no vas a conocer a Dios por las opiniones de otros. Tú llegas a un lugar y te dicen ten cuidado con él porque es así, es así, es así. Tú no puedes decir yo le conozco y por eso tengo cuidado con él porque es así, es así, es así. No bases tu conocimiento en las personas por las opiniones de los demás. Conócelo tú mismo. No bases tu amor hacia Dios por lo que otros dicen de Dios. Dios es grande, Dios es poderoso, Dios me sanó, Dios me salvó, Dios me restauró. Y tú crees que con esas opiniones estás conociendo a Dios. No, lo que quiere Dios es que tú le conozcas personalmente. Hoy día hay una tendencia que muchos creen conocer a Dios a través de TikTok. Toman su celular, comienzan a seguir páginas cristianas o donde salen clips
con ciertas predicaciones y basan su conocimiento de Dios en eso, nada más. Déjame decirte que las opiniones de los demás con respecto a Dios y todo lo que veas en TikTok no sustituye la Biblia. Alguien que diga, no leí la Biblia, pero me chuté 2 predicaciones en internet, estás haciendo algo mal. Porque nada debe de sustituir tu conocimiento de Dios a través de las Escrituras. Si no, Cristo no hubiese dicho, escudriñad las Escrituras. Hubiera dicho, pongan atención a toda predicación que ustedes encuentran. Toda predicación que ustedes oigan, pónganle atención, porque ahí está la vida. No, Él dijo, escudriñad las Escrituras, porque allí está la vida. Tristemente, muchos de esta generación basan su conocimiento de Dios por lo que ven en las redes sociales, porque dicen, oye, tiene 23,000 reproducciones. Esta generación consume exageradamente redes sociales. Aquellos que únicamente basan su conocimiento y su amor de Dios en eso, corren el riesgo de estar enamorado de un Dios construido en su mente. Esto era lo que yo quería escuchar, esto era lo que yo necesitaba, y entonces te empiezas a formar una imagen de Dios que no existe, no es el Dios de la Biblia. Para que tú sepas quién es el Dios de la Biblia y cómo es el Dios de la Biblia, vea la Biblia. Y no te digo que dejes de ver clips en redes sociales. Algunos sí nos ministran, sí nos ayudan, sí, pero nada como este precioso material, nada. Acabamos entonces nosotros de leer el pasaje de Deuteronomio capítulo 10, versículo 1 al 11, el cual pareciera que es paralelo a otro que vamos a ir. Mira, vamos a Éxodo 34. Retrocede unos libros hacia tu izquierda y vamos a posicionarnos en Éxodo capítulo 34, versículo 1. Yo te lo voy a leer, por favor, tú pon atención para que vayas recordando lo que vimos en Deuteronomio 10. Dice así la palabra de Dios. De hecho, si tú te fijas, si tu Biblia es buena, abajo donde dice pacto renovado, ¿ves que viene la cita de Deuteronomio? ¿Sí la viene? Bueno, eso quiere decir que es lo mismo. Mira, te lo leo. Éxodo 34, 1 al 10. Y Jehová dijo a Moisés, alístate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate pues para mañana, y sube de mañana al monte Sinaí, y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, se levantó de mañana y subió al monte Sinaí como le mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová fuerte y misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Y dijo, si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Y él contestó, he aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en una nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de que Jehová, por lo cual será cosa tremenda la que yo haré contigo. Entonces, Deuteronomio 10 y Éxodo 34 son paralelos, parecieran ser iguales, pero fueron escritos en distinto momento. A pesar de tener el mismo contenido,
Éxodo 34 y Deuteronomio 10 fueron escritos en distinto momento. Entonces, alguien podría preguntarse, ¿Moisés repitió por repetir? ¿Por qué si ya lo había escrito en Éxodo 34, por qué lo repite en Deuteronomio capítulo 10? No es que repita por repetir, sino que va dirigido a generaciones distintas. En Éxodo, Moisés está registrando, que leímos al último, está registrando lo que sucedió en tiempos de la generación que salió de la tierra de Egipto. Aquellos que salen de Egipto hacen lo que hicieron del becerro de oro y Moisés registra lo que sucedió con ellos. Y lo que está en Deuteronomio es Moisés predicándole a la generación que va a entrar a la tierra prometida lo que habían hecho sus antepasados. Era bien importante reiterarles a la generación que estaba por entrar qué era lo que había pasado anteriormente. ¿Sí? Entonces, ¿sí me doy a entender? Éxodo 34 registra lo que vivió la generación que salió de Egipto y Deuteronomio capítulo 10 registra lo que Moisés le predica a la generación que va a entrar a la tierra prometida. El énfasis es está en la importancia de la palabra de Dios para cualquier generación. Para cualquier generación, porque para los que salieron de Egipto, Dios le dijo a Moisés, hazte unas tablas de piedra. Y para los que va a entrar a la tierra prometida, Dios le dice a Moisés, hazte 2 tablas de piedra. Porque para cualquier generación, la importancia de tener la palabra de Dios es fundamental. Y es básica. No, pues es que yo viví en la época de la revolución. La palabra de Dios era importante para esa generación. No, yo viví en la época de la independencia. La palabra de Dios era importante. No, yo estoy viviendo en la generación Z. La palabra de Dios es importante para cualquier generación. Y nos vamos a encontrar que lo que Dios escribirá en Éxodo 34 es lo mismo que escribirá para los de Deuteronomio capítulo 10. Lo mismo que te pide Dios a ti en su palabra es lo mismo que le ha pedido a tus antepasados en su palabra. Allí está, tenemos que entender eso. Porque tú no tienes que hacer algo diferente, no tienes que creer algo distinto al llamado que Dios hizo a la generación pasada, ni a la antepasada, ni a la primera, ni a la segunda. Porque a todos ellos Dios nos está pidiendo lo mismo, nos está enseñando lo mismo, nos está demandando lo mismo. Porque esta misma palabra dice que Jehová, que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Su palabra también. Su palabra no cambia, su palabra permanece. Así que escuches tú, escuches tus hijos, escuchen los hijos de tus hijos, los hijos de tus hijos de tus hijos. Dios seguirá predicando y pidiendo exactamente lo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque quiere que todos le conozcan para que le amen. Dios quiere que los que salieron de Egipto le conocieran para que le amaran. Dios quería que los que iban a entrar a tierra de Egipto le conocieran para que le amaran. Dios quiere que le conozcas para que le ames, no para ganar debates. No para ser el más sabelotodo. Mira, se sabe la Biblia de memoria. Es que no quiere Dios que tengas ese conocimiento para que te enorgullezcas. Quiere que tengas el conocimiento que viene en la palabra para que le ames. Amén. Regresa a Deuteronomio capítulo 10. Ahorita vamos a estar jugando un poco entre lo que es Deuteronomio y Éxodo. Pero vayamos Deuteronomio capítulo 10, versículo 1 y 2. Dice, en aquel tiempo Jehová me dijo, lábrate 2 tablas de piedra como las primeras y sube a mí al monte y hazte un arca de madera. Y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste y las pondrás en el arca. Fíjate cómo inicia, en aquel tiempo Jehová me dijo. Está contándole a alguien el relato. No sé si tú has visto ese meme donde está un abuelito de los Simpsons sentado en un monte con todos los niñitos y decía, en mis tiempos pasaba esto, ¿no? Aquí está diciéndole lo mismo. Tienes sentados o tiene escuchando, ¿verdad? A los de la nueva generación y le está diciendo, en aquel tiempo te voy a contar lo que pasó cuando vivían tus padres. En aquel tiempo Jehová me habló y me dijo esto. Así que es importante saber o recordar, porque el Señor le dijo una frase que pudiese matar a cualquiera que no tuviera
la visión bien centrada, como las tablas que quebraste. Cualquiera podría decir, Dios le está recordando su error. Ajá. Sí, ¿te acuerdas cuando ese día me hiciste esto? Todos lo hemos dicho, ¿cierto? Bueno, aquí Dios le está diciendo, hazte unas tablas como las primeras que quebraste. No se me olvida tu berrinche, entre líneas le ha de haber dicho. No se me olvida lo que hiciste, Moisés, y quiero que lo registres. No, Señor, ¿cómo voy a poner eso? Ponlo que quebraste unas tablas por tu reacción. ¿Por qué? ¿Qué sucedió? Bueno, mira, esta de Deuteronomio capítulo 10 es la tercera vez que Moisés sube al monte Sinaí y pasa 40 días con el Señor. Deuteronomio capítulo 10 es la tercera vez que Moisés subirá ante Dios y pasará 40 días. Y Deuteronomio 10 es la segunda vez que Moisés va a obtener las tablas de la ley. En una ocasión no obtuvo las tablas de la ley. De las 3 veces que subió Moisés ante Dios al Sinaí, 2 era para obtener las tablas de la ley. Vamos a recordar la primera, Éxodo 31:18. Esta es la primera vez que Moisés va a subir a el monte Sinaí 40 días, 40 noches, para que le sean dadas las tablas de la ley. Deuteronomio 31:18 dice de la siguiente manera: y dijo Moisés cuando acabó de hablar con Dios en el monte Sinaí, 2 tablas de testimonio, tablas de piedra escritas por el dedo ¿de quién? De Dios. Aquí está la primera vez entonces que Moisés subió al Sinaí y Dios le dio las tablas de la ley. En esa primera ocasión, las tablas no las hizo Moisés. Dios se las dio con todo y la escritura ya. Porque esa va a ser una diferencia importante. Vayamos a Éxodo 34:28. Sigue siendo la primera vez que Moisés sube. Éxodo 34:28. Y dice así: y él estuvo con Jehová, habla de Moisés, y Moisés estuvo con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan, ni bebió agua, y escribió en tablas las piedras del pacto, o sea, ¿los qué? 10 mandamientos. ¿Qué incluían las tablas de piedra? Los 10 mandamientos. Ajá. Entonces, esta es la primera vez que Moisés sube ante el Señor y el Señor le da las tablas ya escritas con los 10 mandamientos. Ajá. Sucede entonces que Moisés baja bien contento después de pasar un ayuno de 40 días con el Señor en su presencia, bajó gozoso. Y en algún punto se encontró a Josué. Josué llegó hasta cierto límite. ¿Te acuerdas cuando el Señor llevó a 3 discípulos para orar en Getsemaní y le dijeron, él les dijo, aguarden hasta aquí en lo que voy y vengo? Y la palabra dice que la distancia era como de un tiro de piedra. Así Moisés había dejado a Josué en un lugar estratégico, ¿verdad? Cuando Moisés baja, llega al mismo lugar donde había dejado a Josué y ya estaba cerca del campamento. Dice la palabra que escuchan el algarabío. Josué era un inexperto como el que está hablando y le dice, el pueblo está gozoso. Y Moisés, todo un experto, conociendo de Dios, bajando de la presencia, teniendo el discernimiento activado, le dice, estos no están gozosos. Y dice que llega y ve a todos adorando el becerro de oro, ¿cierto? ¿Cuál es la reacción de Moisés? Rompe las tablas de la ley. Por eso es que en versículo 1 y 2 Dios le está diciendo, hazte 2 piedras como las primeras que quebraste, hijo. Él bajó con las 2 tablas donde estaban escritos los 10 mandamientos. Alguien podría decir, oye, pasó muchos días, 40, para que nada más le diera las tablas y ya. No. Si tú lees Éxodo desde el 21 hasta el 30 e incluso Levítico, ¿qué más le estaba dando Dios a Moisés? Pues todas las leyes sociales, todas las leyes religiosas. Le dio el proyecto del tabernáculo. Ajá, por eso es que tardó 40 días. Pero lo importante es que bajó con las tablas de la ley, ve que el becerro de oro está siendo adorado y él rompe las tablas de la ley. Mira, vamos a Deuteronomio 9:11. Aquí Moisés está reconociendo pues, su pequeño error.
Deuteronomio capítulo 9, versículo 11. Primera, acuérdate que esta es la primera vez que Moisés está en el monte. Dice, sucedió al fin de los 40 días y 40 noches que Jehová me dio las tablas del pacto. Entonces, en el día 40, Dios le dio las tablas a Moisés. En el día 40, no en el día 1. En el día 40. Los otros 39 días, Dios le dijo leyes sobre los esclavos, leyes sobre esto, leyes sobre aquello. Y en el día 40 le da las tablas. Vamos a Éxodo 32, 19. Mira lo que va a pasar aquí. Éxodo 32, 19. Dice, y aconteció que cuando él llegó, Moisés, acuérdate que está escribiendo él en tercera persona. Aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés. ¿Y qué pasó? Arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Dijo, no puede ser. Rompió lo que Dios, no le duraron. No sé si a ti se te ha roto la pantalla de tu celular. Pero no luego que lo sacas. Imagínate que vas y sacas un teléfono y vas bien contento, se te cae y se rompe. Moisés no tenía ni un día que Dios le había dado las tablas y se desquitó con las pobres tablas. Bien, esta es la primera vez que Moisés subió ante Dios en el Sinaí. La primera vez que se le dan las tablas. Ahora vamos a ver la segunda vez que Moisés sube ante Dios y aquí no se le dan tablas. ¿Por qué sube Moisés? Bueno, Moisés al ver esto y romper las tablas no se queda así. No se queda nada más con el enojo, no empieza a llamarle la atención al pueblo, sino que se preocupa por el pueblo, por semejante acción, que lo que hicieron, pues, no era algo sencillo. Habían violado el pacto de Dios. Entonces Moisés de inmediato volvió a subir por segunda vez a la presencia de Dios. Deuteronomio 9, 17. Esta es la segunda vez que Moisés va a subir ante Dios. Y dice el 17, 9, 17. Entonces tomé las dos tablas, las arrojé de mis manos, está volviendo a decir, las arrojé de mis manos y las quebré delante de todo el pueblo. Y me postré delante de Jehová como antes, o sea que volvió a subir. La segunda vez volvió a subir, quebró las tablas, se postró ante Dios 40 días, 40 noches, volvió a ayunar otros 40 días a causa de todo vuestro pecado que habíais cometido haciendo el mal ante los ojos de Jehová para hacerlo enojar. Segunda vez entonces que Moisés sube inmediatamente. Yo esto trataba de entenderlo, es muy complicado. 80 días ayunando. Pero déjame, te digo una frase que es muy común. No intentes esto en casa. No se te ocurra ayunar 80 días, porque te vamos a ir a hacer un funeral. Esto es sobrenatural, quiero que lo entiendas así. Esto es algo que no va a volver a pasar. Imagínate, baja de un ayuno total de 40 días. Y luego tiene que subir y volvió a hacer lo mismo. ¿Quién soportaría o quién aguantaría? Si no aguantas ni 6 horas sin comer. Y la tercera vez que sube es la que ya leímos en Éxodo 34 y en Deuteronomio capítulo 10. Entonces nosotros podemos concluir que posiblemente entre las primeras tablas y las segundas tablas hubo un intervalo de 120 días. Porque en la tercera vez volvió Moisés a subir 40 días. Entonces, 4 por 3, 12. 120 días, 3 periodos de 40 días. Entre las primeras tablas que Dios le dio a Moisés y las segundas tablas que Dios le dio a Moisés, hay 120 días. ¿Por qué? ¿Por qué tan inmediato? ¿Por qué? ¿Por qué tan pronto? Bueno, porque Dios no iba a permitir que el pueblo pasara mucho tiempo sin su palabra. Por algo.
Dios no permite que su pueblo pase mucho tiempo sin su palabra. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si tú no tuvieras la palabra de Dios en tu vida? Te mueres. Te desanimas. Apostatas de la fe. Regresas a tu vida antigua. Entonces aquí le dice Dios a Moisés, necesito que te subas nuevamente. La primera y la tercera vez Dios le dijo a Moisés, sube delante de mí. La segunda vez Dios no le dijo, ven, intercede por el pueblo. Fue corazón de Moisés quien se atrevió a subir y a pedir a Dios que les perdonara. Moisés reconoce esta necesidad y en ningún momento se niega a subir. Dios, estoy molesto. ¿Por qué? Porque este pueblo no entiende. Dios no quiere, hermano, que vivas sin su palabra. Eso grábatelo en tu cabeza. Dios no quiere que vivas sin su palabra. No quiere que nadie se esté desarrollando como persona sin su palabra. Estoy creciendo, ya conseguí trabajo, ya sé hacer esto, voy a intentar esto. Dios no quiere que vivas sin su palabra. Vas a emprender un negocio, Dios no quiere que vivas sin su palabra. Vas a iniciar algo, Dios no quiere que vivas sin su palabra, porque va a haber un riesgo. Si tú haces tu vida, tú desarrollas tu vida sin la palabra de Dios, va a haber un riesgo. No le vas a conocer, no le vas a amar y te vas a desviar. Toda persona, sin importar su edad, necesita de la palabra de Dios, toda. Necesita conocer a Dios, necesita amarle. El niño que está a punto de pasar a la adolescencia, ¿qué crees? Necesita la palabra de Dios. Necesita amar a Dios. El joven que está siendo megatentado, ¿sabes qué necesita? La palabra de Dios. Amar a Dios. El adulto que está por entrar a la recta final de su vida necesita la palabra de Dios. Dios no quiere que avances un año más y ya pasó un año y ya pasó otro año y otro año y no toma la palabra de Dios, no la vive, no la cree. Dios está preocupado si tú no tienes la palabra de Dios morando en tu vida. Así que mientras más pronto conozcas a Dios por medio de su palabra, mientras más pronto le ames, va a ser mejor para tu vida. Vas a vivir mejor. Y no me refiero que vas a tener el carro del año y la casa que quieres. Tu alma va a estar saciada. Tu corazón va a estar lleno, rebosando de alegría. En estos dos mismos versículos de Deuteronomio 10, 1 y 2, hay escondido otra verdad espiritual. La palabra de Dios no es impuesta a la fuerza a nadie. La palabra de Dios no le va a ser impuesta a la fuerza a nadie. Todo el que la desee debe de hacer algo por recibirla. Si tú dices, quiero conocer a Dios, debes de hacer algo por recibir la palabra de Dios. Te lo explico. La palabra del Señor es inherente a Dios, es decir, nace de Él, viene de Él. No necesita de un agente externo para que la palabra surja. ¿Sí me doy a entender? Cuando estaba Génesis 1:1, Dios soltó la palabra, una palabra que venía de Él. No esperó que alguien le revelara una palabra o le dijera, di esto. Dios mismo expuso la palabra, sea la luz. ¿Y qué pasó? Fue la luz. La palabra es inherente a Dios. Pero eso no quiere decir, mi hermano, que vaya a posarse sobre recipientes que no estén dispuestos a recibir la palabra. Porque cuando Él dijo sea la luz, hubo un recipiente, el recipiente fue la tierra. Tiene que haber un recipiente dispuesto a obrar para que la palabra de Dios cobre sentido. A Moisés le dijeron, haz, lábrate, arma, construye con tus propias manos 2 tablas de piedra. Allí está que Dios va a hacer su parte, soltar la palabra, pero la parte de Moisés también la tenía que cumplir. ¿Cuál era? Llevar las tablas y subir al monte. Porque Moisés no le dijo, Dios, desde aquí, desde mi tienda de campaña, dime lo que tengas que decirme. Está bien cómodo. Allá arriba hace un buen de frío.
Cuando baja la temperatura, sopla el viento. No sé si tú alguna vez has subido a cierta altura, pero en la montaña el sol y el viento pegan como no te imaginas. Entonces Moisés pudo haberle dicho, es que estoy cansado, van 2 veces que ya subí. No. Moisés, cuando Dios le dijo, hazte 2 piedras, terminando esa conversación, ¿a dónde crees que fue Moisés? A hacer las piedras. No dijo, bueno, déjame echo mi café, deja desayuno, veo a mis hijos que me están pidiendo dinero, voy con mi mujer que ya me reclamó que dónde he estado, que qué son estas horas. No, terminando la indicación, Moisés fue. 2 tablas hechas con sus propias manos y le dijo, y sube mañana bien tempranito para darte mi palabra. La versión original dijo, de madrugada. Entonces, ¿qué hizo Moisés? ¿Se le hizo tarde a Moisés? No, subió de madrugada con las tablas ya hechas. No le dijo, nada más te traje una, Señor. No me dio tiempo, se me olvidó la otra. Para que tú recibas la palabra de Dios, tú tienes que hacer algo. Moisés hizo las piedras y subió al monte a la hora que Dios le dijo. Moisés no iba a inventar la palabra, pero debía obedecer la indicación para recibir la palabra. Tú no tienes que inventar nada, solamente tienes que hacer tu parte para que la palabra de Dios llegue a tu vida. ¿Y sabes por qué Moisés se levantó y al toque hizo las tablas de piedra y al toque subió a la presencia de Dios? Porque amaba a Dios. Si tú no amas a Dios, pues no te vas a desmañanar por Él. Si tú no amas a la persona, no te vas a levantar de mañana y la vas a acompañar o la vas a llevar. Tú tienes que hacer algo para que la palabra de Dios pose sobre ti. Moisés no se quejó por el poco tiempo. Señor, ¿qué me estás diciendo? Tengo bien poquito tiempo para labrar 2 tablas de madera, o sea, con sus manos, trabajo físico, esfuerzo, cansancio. Sino que dijo, sí, Señor. Fue y empezó. Si tú no haces algo por recibir la palabra de Dios, esta no va a entrar en tu ser. Y aquí se va a quedar. De aquí no va a pasar. Si tú no haces algo, un esfuerzo, si tú no haces una demostración que quieres recibir la palabra de Dios no va a entrar a ti. La palabra de Dios está operando y corre velozmente por toda la tierra, pero necesita entrar sobre un recipiente. Cuando vas ante la presencia del Señor, las tablas de piedra que presentas no son literal. Nadie va a orar y lleva sus tablas, ¿verdad? ¿Sabes cuáles son las tablas que tú le presentas hoy a Dios? Es tu tiempo de calidad. Y fíjate lo que te digo, tiempo de calidad. Las tablas que hoy le presentas a Dios es pasar un tiempo de calidad con Él, no apresurado. No, me quedan 3 minutos, Señor, antes de que empiece mi novela. Tú dices si hablas o qué onda. Me tengo que dormir a cierta hora, así que métele velocidad. No. Las tablas de madera, de las tablas de piedra que tú le presentas a Dios en este tiempo es acércate a Él con un tiempo de calidad, hermano. Es tu deseo de obedecerle, es tu deseo de conocerle para amarle. Mira el versículo número 3 de ahí de Deuteronomio 10. E hice, ahí está lo que Moisés, e hice. Aquí está la parte de Moisés que muchas veces tú y yo no queremos hacer. Creemos que Dios habla la palabra, creemos que la palabra está, que la palabra tiene poder, pero nosotros nos quedamos y omitimos en el e hice. ¿Qué estás haciendo tú para recibir la palabra? E hice un arca de madera de acacia. ¿Sí? Esta no era el arca del pacto, era un arca provisional. Y entonces la labré con mis propias manos. Labré las tablas de piedras como las primeras y subí al monte con las 2 tablas en mi mano. Obedeció el tipo. ¿Qué estás haciendo tú para recibir la palabra de Dios? Porque Moisés llegó a la cima y le dijo, y no le dijo a Dios, aquí están las tablas, y Dios le dijo, pues te engañé. Aquí están las tablas que me pediste. Y Dios comenzó a escribir nuevamente los 10 mandamientos.
Porque necesita que su pueblo tenga la palabra para vivir. Necesita que su pueblo esté creyendo, esté creciendo, esté avanzando, esté conquistando, se esté expandiendo con base a la palabra de Dios, no con sus sentimientos, no con sus ideas, no con sus opiniones. Moisés no subió con tablas de madera de acacia, ¿verdad? Subió con tablas de piedra. Se llevó su tiempo, su sudor, no sé cuántas ampollas ya de haber salido en las manos, martillo y cincel, no sé. A veces tú y yo queremos que leyendo un capítulo de la Biblia a la semana y eso, leyendo un capítulo a la semana, Dios nos haga inmunes al ataque del enemigo y nos libre de nuestras aflicciones. Bueno, ¿con qué refuerzo y con qué base? Un capítulo incluso al día es bien poquito. Y hay gente que de plano, de verdad me estoy yendo mucho, no abre la Biblia en toda la semana. ¿Cómo quieres que Dios ponga en ti su palabra? ¿Cómo quieres tú tener una identidad en Cristo? ¿Cómo quieres soportar las pruebas? ¿Cómo quieres salir huyendo de la tentación si no hay palabra? Tú tienes que hacer algo, ir ante Dios y presentarle tus tablas. No queremos darle un espacio prioritario a la palabra para crecer en conocimiento y sabiduría. No nos interesa. No lo creemos importante, relevante, hasta que estamos en problemas. Y nos queremos deshacer allí en oración, en ayuno, nada más cuando hay problemas, pero antes no. No queremos levantarnos antes de entrar a trabajar para estar en un momento con Él. Moisés dice, y subió de mañana. No subió al mediodía, ya cuando se había bañado. No queremos tampoco hacerlo por la noche, porque ya llegamos muy cansados. Entonces, ¿cuándo quieres abrir la Biblia para conocer de Dios, conocer a Dios y amarle? ¿Cuándo? Podemos decir, Dios sabe que le amo. Escudriñar la palabra es un acto y una expresión de amor que no te debería de ser gravoso. No te debería pesar en el corazón. Ay, tengo que leer. Como cuando tienen que llegar a lavar los trastes. Eso sí es gravoso. Tienen que llegar a tender la cama, tienen que llegar a lavar la ropa. Eso sí es gravoso. Pero leer la palabra de Dios, estar en un momento de intimidad a solas. Apaga tu teléfono, hermano. Porque luego escuchas la notificación y ¿qué dices? Ya me escribió él. O ya me escribió ella. Apaga tu teléfono, déjalo en silencio, aléjalo y dedícate a Dios. Haz tu parte para que su palabra esté grabada en ti. Si no, ¿qué le vas a presentar a Dios? Llegamos aquí con las manos vacías y ante Dios, dice la palabra, ninguno se presente ante Dios con las manos vacías. Tienes que llegar con las tablas y que le digas, Señor, ¿qué es lo que necesitas que haga? Y Dios lo va a escribir. ¿Qué es lo que debo hacer? Y Dios lo va a escribir, no tú. ¿Por qué en piedra? Dios, ¿por qué en piedra? ¿Por qué las tablas no fueron de madera? ¿Por qué tuvieron que ser de piedra? Que la piedra representa permanencia y durabilidad. ¿Qué quiere decir? Que Dios quiere que su palabra esté en ti. ¿Cuándo? Siempre. Sobre cualquier otro material, con el tiempo se habría desvanecido. Se habría borrado lo que Dios había puesto. ¿Tú has visto las pinturas rupestres de la era del Paleolítico en las cuevas? ¿Cómo siguen vigentes? Esos dibujos que hacían los de la prehistoria, ¿cuántos años tiene? Miles, y ahí sigue. ¿Por qué? Porque están grabados sobre piedra. Cuando han hecho hallazgos, ¿verdad? Que sacaron el monolítico de los babilonios, que viene escrito el código de Hammurabi, ¿sobre qué fue? Sobre piedra. ¿Cuántos miles de años tiene eso? Porque Dios quiere que su palabra esté grabado y no se borre nunca. Imborrable. Dios nos está diciendo,
Quiero que mi palabra esté presente y permanente en tu vida. No solo cuando las cosas te vayan mal y me busques. No solo cuando las cosas estén en problemas. No, quiero que la palabra esté siempre. En la salud y en la enfermedad. En la pobreza y en la riqueza. Y no estoy casando a nadie. En el monte y en el valle. Dios quiere que su palabra esté como presente. Y solamente va a estar presente si está escrita sobre piedra. ¿Qué le pasó al pobre muchacho que hizo su casa, fundó su casa sobre la arena? ¿Qué le pasó al muchacho que fundó su casa sobre la roca? Hasta hoy permanece. Y hay otra cosa que hay que entender también. ¿Por qué, Señor, quieres que esté grabado sobre piedra? ¿Quieres nada más que yo sepa la palabra? No, porque significa que al no borrarse en mí y que yo la pueda recordar, también significa que yo la puedo compartir. Dios te ha confiado su palabra. Dios te ha dicho: voy a poner mi palabra en ti, no nada más para que tú la sepas, sino para que se la compartas a otros. A veces la pregunta es: ¿por qué no comparto? ¿Por qué no me atrevo? Porque no tienes palabra en tus tablas. ¿De qué les vas a hablar? ¿Qué les vas a decir si tú mismo no estás convencido? Primero convéncete tú. Primero asegúrate que Dios ha escrito la ley sobre tus tablas. Y entonces sí vas a tener con qué fluir a la hora de predicarle. Cuando llegues al cielo, Dios te va a decir: mira, te di entendimiento, te di revelación, comprendías esto, ¿qué hiciste con ello? Porque tener entendimiento y revelación de las Escrituras es una bendición. Dios te va a preguntar: ¿qué hiciste con ello? Versículo número 4, para terminar. Deuteronomio 10:4. Y escribió, está hablando de Dios, no de Moisés, y escribió en las tablas conforme a la primera escritura, es decir, exactamente lo que escribió en la primera lo escribió en la segunda, los 10 mandamientos que Jehová os había hablado en el monte en medio del fuego el día de la asamblea, me las volvió a dar Jehová. Tu mente y tu corazón ahora son el objeto que Dios pide que le presentes para escribir con su mismo dedo la palabra. Aquí está mi corazón, grábame tu palabra. Aquí está mi mente, inscribe en ella tu ley. No subas al monte nunca sin tu corazón y tu mente, porque ¿en dónde va a escribir Dios la palabra? Ni hoy que es domingo, o nada más no las traigas hoy. Todos los días que te presentes a Dios debes decirle: quiero que escribas tu ley en mí. Jeremías 31:31 dice así: aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová: daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y el 34: y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos ¿qué? Me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. ¿Qué es lo que está pidiendo Dios? Escribiré mi ley en tu corazón y en tu mente. ¿Qué es lo que está pidiendo Dios hoy, en esta mañana? Tu corazón y tu mente. ¿Cuántos trajeron su corazón delante de Dios en esta mañana? Porque para conocerle para amarle no es una sugerencia. Si quieres, puedes. Si lo ves apropiado, puedes. Conocerle para amarle es un mandato. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Para que ames al Señor con todo eso, tú tienes que presentárselo. Si tú entraste a este lugar sin tu corazón, el corazón lo dejaste en la novela, el corazón lo dejaste en el partido, el corazón lo dejaste en los problemas, el corazón lo dejaste en el quehacer, Dios no tiene en dónde escribir
Pero si hoy vienes con un corazón contrito y humillado, Él va a escribir y tú vas a salir de aquí recargado de la palabra de Dios. Lo que tenemos que saber de Dios solo se encuentra aquí. Así que, mis hermanos, vamos a obedecer sus estipulaciones como muestra de nuestro amor hacia Él. Amén. Dale un aplauso al Señor.